Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús, a el hermano Jairo y los organizadores del devocional de Gloria en Gloria. Es una bendición estar con ustedes en esta mañana. El hermano Jairo dice que diga que qué estaba haciendo. Hermano, ocupado en los trabajos ministeriales. Aparte de eso, pues ejercemos algunos cargos distritales y también en la zona. Por la gracia de Dios, tomé la decisión de hacer una carrera también, un posgrado. Y bueno, en eso estamos ocupados. El tiempo es muy limitado. Pero bueno, gracias a Dios que estamos aquí nuevamente para predicar la palabra, que es lo más importante. Esta palabra tan preciosa, esta palabra tan bella, que nos edifica, que nos alimenta, que nos cambia, nos transforma. Entonces vamos a entrar en materia. Salmo capítulo 119, el verso 5. Vamos a hablar un poco de la palabra y un poco de lo que estaba hablando el hermano Jairo ahorita precisamente. Salmo capítulo 119, versículo número 105. Le damos pues la bienvenida a cada uno de los amigos que se conectan, los hermanos, compañeros de ministerio. Un saludo muy especial en el nombre de Jesús. Ayúdenos a compartir la palabra. Ayúdenos, esto es una forma de evangelizar, es una forma también de enseñar la palabra a otros, de edificar a otros. Etiquete a alguien, tómese el tiempo y le voy a agradecer, hermanos, que interactúen con nosotros, escribiendo en el chat o en WhatsApp o en la red social donde usted está en este momento escuchándonos. Ayúdenos escribiendo los textos bíblicos, que a veces cuando uno después está viendo la grabación, entonces pasa el texto bíblico y hay personas que no lo alcanzan de pronto a discernir, a escuchar bien. Y como allí está escrito, pues es de mucha ayuda. El Salmo 119, el verso 5, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano Jairo, de una vez le voy diciendo que si usted ve atrás el bombillito, en la parte de atrás del bombillito, hace de no parpadear. No sé si se va a ir la energía para que estemos ahí pendientes. Entonces, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera para el camino. La Biblia compara la escritura con una lámpara. Y entonces me gustaría si alguien colocara en el chat para qué sirve una lámpara, para qué sirve una lumbrera, para qué sirve una luz, que alguien pudiera colocar ahí para qué sirve una lámpara. Porque este mundo en que vivimos, hermanos, este mundo está en oscuridad, este mundo está en tinieblas, está lleno de tinieblas. El ser humano está en tinieblas, en oscuridad, y no puede discernir entre la voluntad de Dios y la voluntad del ser humano. No puede discernir. Él cree que como va bien, así vaya para un precipicio, porque como está en tinieblas, entonces él dice: no, así como voy bien. Así como voy, estoy agradando a Dios. Así como voy para el cielo. Pero nosotros nos damos cuenta de cosas muy diferentes por medio de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es luz, es una lumbrera. Yo me acuerdo cuando conocí el Evangelio, yo creía que yo le agradaba a Dios. Tenía una tía que me llevaba por allá de vez en cuando a los cultos, pero yo creía que como vivía, que no había necesidad de ser tan fanático ni entregarse tanto a la Biblia o a Dios, no. Que como uno va bien sin hacerle daño a nadie, sin matar a nadie, sin robar a nadie, entonces uno va bien. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra hace un efecto y nos muestra que somos pecadores. Eso me llama mucho la atención, porque nos cambia, la palabra nos cambia el modo de pensar. Yo antes pensaba que iba para el cielo, pero cuando escucho la palabra me doy cuenta que yo soy un pecador, yo no me sentía pecador. La gente no se siente pecador porque usted le dé cantaleta, sino porque le entregue, le muestre la palabra. Empiece a predicarle la palabra a alguien y ese alguien, con el efecto que hace la palabra, en algún momento se va a sentir entonces un pecador. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas y la lámpara es la palabra. Eso es muy importante. El mundo está en tinieblas
Y entonces la lámpara, la lumbrera, la luz es la palabra. A veces nosotros cuando estamos en oscuridad, los que manejamos algún carro, moto, si usted va en horas nocturnas y de pronto está todo muy oscuro y usted apaga la luz, eso es un accidente fijo, porque no podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Prendemos la luz del carro, de la moto o una linterna, los que andan a pie, para que no se vayan entonces a tropezar. Eso es lo que le pasa al mundo. La gente a veces, los mismos creyentes, a veces le dicen, pastor, pero es que ellos, ¿por qué no entienden? Sencillo, porque están en oscuridad, porque están en tinieblas, y cuando nosotros estamos en oscuridad, estamos propensos a equivocarnos, estamos propensos a caer en huecos o en el error sin darnos cuenta. Nos damos cuenta cuando ya estamos allá. La Biblia entonces nos muestra a la palabra de Dios como aquella luz que ilumina a los hombres. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos ilumina, nos muestra el camino. Digámoslo de esta manera, no nos deja equivocar, porque al fin y al cabo, el que toma la decisión es el ser humano y así está en la luz, se puede equivocar, pero nos ayuda para que nosotros no nos equivoquemos. Por eso ella es la que nos ilumina y es muy difícil equivocarnos del camino cuando todo está iluminado. Si yo veo un hueco, en estos días veníamos de reunión de pastores, la semana pasada estuvimos en asamblea distrital toda la semana, en la escuela de formación ministerial, todos los días viajaba de Medellín hacia acá, hacia el municipio, y en una de esas venidas estaba lloviendo mucho. Y yo le decía a mi esposa, ese es un problema la lluvia, porque la lluvia no me permite ver los huecos, porque como se llenan de agua, yo no los veo. Entonces, pero cuando hay un día soleado, cuando hay un día despejado, cuando hay buena iluminación, el hueco se ve y yo no me voy a ir al hueco. Pero cuando no lo puedo ver, pues soy propenso al error. Por eso es que la palabra entonces a nosotros nos ilumina y es muy difícil, repito, de que una persona cuando tiene el camino iluminado, entonces se equivoque. La palabra a nosotros nos enseña a repensar. ¿Qué es repensar? Es volver a pensar, a reflexionar. Lo que pensábamos antes no es lo mismo que pensábamos hoy. Yo les decía ahora que yo antes creía que estaba bien, pero cuando llego a la palabra o la palabra llega a mi vida, cuando me enseñan la palabra, entonces la palabra me muestra que yo soy un pecador y que necesito el bautismo en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Hace poco tuvimos el bautismo de una joven como de 23, 24 años, 20 años más o menos, no recuerdo muy bien la edad. Y ella me decía, ay pastor, yo anoche no dormí. Hijita, ¿por qué no dormiste anoche? Y yo, ¿qué tal que me muera sin bautizarme? Y eso me llamó mucho la atención porque yo llevo más de 20 años bautizado y me acuerdo que habían unas doctrinas, la palabra doctrina es enseñanza, había unas enseñanzas antes de los bautismos que lo concientizan a uno, que le dicen por qué es el bautismo, para qué es, por qué lo manda la Biblia, cuáles son los efectos de ese bautismo. Entonces yo llegué donde el pastor, después de haber tenido una experiencia importante con Dios, recibí el Espíritu Santo y eso le pasó a esta joven, recibió el Espíritu Santo antes de bautizarse. Yo recibí el Espíritu Santo antes, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas, antes de hacerme bautizar, 10 días antes. Entonces yo llegué donde el pastor y le dije, pastor, necesito que me bautice. Y él dijo, no, ya estamos terminando las doctrinas antes del bautismo, las prebautismales, tienes que esperar para la próxima tanda de bautismos. Y yo le dije, vea, pastor, si usted no me bautiza, yo salgo a buscar dónde me bauticen, porque yo no sé si me vayan a matar, si me vaya a morir, y yo no me quiero perder. Entonces yo me voy a hacer bautizar. Si no es aquí, yo voy a salir. Yo no entendía, pero yo sabía que necesitaba el bautismo para el perdón de los pecados. Y el pastor, que era el hermano Franklin Rivera en ese entonces, dijo, bueno, si así es la cosa, entonces aquí lo espero dentro de 8 días
porque dentro de 8 días nos vamos a desplazar a la iglesia, a una iglesia más grande que había bautisterio, y allí te vamos a bautizar. Ah, bueno, gracias a Dios. Pero ¿qué hace eso? Eso lo hace la palabra, no la cantaleta. No estar encima del muchacho, vea eso, no. Predíquele con amor la palabra. Entonces la palabra es la que nos ilumina. Y repito nuevamente, es muy difícil equivocarnos del camino cuando todo está bien iluminado. Y que nos enseña también entonces la palabra a repensar. ¿Qué repensar? Es volver a pensar. Lo que yo antes, por eso nosotros no podemos ser, como dicen por ahí, cabeciduros. No, hermano, es que yo pienso así y nada me cambia. La palabra a nosotros nos manda a repensar, a prácticas que tenemos, cambiarlas porque nos damos cuenta que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia dice, porque es que la palabra también, aparte que nos enseña a repensar, nos lleva también o nos enseña a comportarnos, a tomar buenas decisiones. Usted y yo somos responsables de las decisiones que tomamos, pero la palabra nos ayuda, nos da un impulso para tomar buenas decisiones. Así es que la palabra es muy útil. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo número 3, el verso 16, toda la escritura es útil. ¿Para qué es útil? Dice, para instruir, para corregir, para redarguir, para enseñar. Lo que quiere decir que la Biblia tiene, o la palabra de Dios tiene una utilidad y tiene una finalidad. Pablo le escribe a Timoteo y le hace la comparación de un soldado. Le habla también de un atleta a través de su palabra. Y también le dice que debe de presentarse como un obrero aprobado, le hace calificativo, aprobado. Y le dice que procure usar bien la palabra de verdad. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo usamos la palabra de verdad? No simplemente la palabra, sino cómo usamos la palabra de verdad. Esto es una pregunta muy importante para todos los hermanos y todos los amigos que nos escuchan. ¿Cómo usamos la palabra de verdad? Todo creyente después de un tiempo debe usar bien la palabra de verdad. Lo que está diciendo el hermano Jairo es una realidad. Antes no entendíamos la palabra, simplemente leíamos un texto y nos pegábamos de ese. Antenoche estaba dando una reunión familiar de amistad, refan, reunión familiar de amistad, con varios amigos. Habían como de 5 o 8 amigos más o menos, más otros hermanos. Siempre estaba grandecito el grupo. Tuvimos una oración y después pasamos a la refan. Y entonces una señora me pregunta sobre el capítulo número 16 de Ezequiel, donde habla de una mujer. Y me dijo, pero es que habla de una mujer. No es lo que la palabra dice en sí, sino lo que quiere decir, porque ahí habla de una mujer, de pechos, que crece, que bueno, una cantidad de cosas, y que ha sido promiscua sexualmente, se ha prostituido. Y ahí viene hablando de, entonces empezamos a desglosar. No es lo que dice la palabra, sino lo que quiere decir. ¿Cómo usamos la palabra? Entonces, después de que usted ya lleva un tiempo en la iglesia estudiando la palabra, usted ya debe de usar bien la palabra de verdad, como decía el hermano. ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Cuál fue la intencionalidad? Como meternos en la mente, por decirlo de esa manera, del escritor. Acuérdese que toda la escritura fue inspirada por Dios. Así que, ¿a dónde tenemos que llegar para dar una buena interpretación bíblica? Pues a Dios. Pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos muestre, nos capacite, nos revele. Cuando yo no entiendo un texto, hay textos que a uno le dan duro en la cabeza y uno los piensa y los piensa. Yo lo que hago es que me arrodillo y le digo, Señor, usted inspiró esta palabra, enséñemela, muéstremela. Y cuando usted le clama al Señor, pues el Señor le muestra cosas grandes y ocultas que nosotros no conocíamos. Entonces miremos algunos cómo usan la palabra, porque algunos la usan como Satanás. ¿Cómo la usó Satanás? Satanás la usó a conveniencia, no a la voluntad de Dios.
Satanás intenta tergiversar también la escritura. Y como digo, la usa a conveniencia. Mateo capítulo número 4. Aunque en este texto precisamente, si nos vamos a mirar de dónde sacó Satanás esta escritura, fue del Salmo 91, y usted va a ver que no la transgredió, no la tergiversó, pero Dios sí conoce la intencionalidad. Eso es un punto importante. ¿Para qué estudio la palabra? Hay algunos para que la estudian de pronto como Satanás, simplemente para tentar a alguien. Mateo capítulo número 4, el verso 6, y le dijo, Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Qué está escrito y dónde? Eso está en el Salmo capítulo número 91, verso 11 y 12. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Entonces la palabra sí fue usada, realmente se citó prácticamente como estaba. Así es que no, yo creo que aquí esto es un buen punto para hacer una acotación. Y es de que no chicaneemos porque sabemos la palabra. Hay gente que, yo conozco gente que se aprende una cantidad de textos. La pregunta es ¿con qué finalidad? Para que digamos, wow, ¿cómo sabes la palabra? Uy, qué teólogo. ¿Para qué, hermano, realmente estamos usando la palabra? Porque Satanás aquí se la aprendió de memoria y la citó textualmente. El escritor ahí en Mateo capítulo número 4, el verso 6, nos deja muy claro ver que la palabra se citó prácticamente al pie de la letra. La pregunta sería entonces, ¿cuál es la intencionalidad? Porque si usted la compara con el Salmo 91, el versículos 11 y 12 dice de la siguiente manera, usted me escribirá por ahí si de pronto es que estoy equivocado, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Eso dice la escritura. Yo lo veo. El problema es la intencionalidad. Otros, dejando ya a un lado, otros la usan, ya no como Satanás, sino para contender. Oiga, así uno ve gente que le gusta contender. Es más, nosotros bautizamos a alguien y dijo, pastor, dígame cuándo empiezo a traer gente de otras denominaciones para que hagamos acá un debate. Y yo dije, ¿y para qué? Y le cité la escritura que ahorita vamos a mirar. Entonces, otro la usan para qué? Para contender. Y Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo en el capítulo número 2, el verso 14, en el verso 14, recuérdales esto. Eso es lo que el Señor inspira a Pablo para que le enseñe, porque nosotros andamos es en el Espíritu. Eso no es que Pablo es muy inteligente, que no, hermano. El Espíritu Santo es el que dijo, esto necesita quedar en la Escritura. Y dice, recuérdeles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan. Me llama mucho la atención eso. ¿A qué? A que no contiendan. Eso está ahí en 2 Timoteo, capítulo número 2, el verso 14. Dice, que no contiendan. O sea, el mismo Pablo dice que tengo que estar preparado para presentar defensa del Evangelio, pero una cosa es presentar defensa del Evangelio, que usted me pregunte, venga, ¿y esto por qué es así? ¿Y ustedes por qué hacen? Y yo estar preparado para presentar defensa. Y otra muy diferente es pelear, porque una contienda es una riña, es una pelea, es una guerra. Y aquí no estamos peleando. La Biblia dice, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura y oblíguelos a creer. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, prediquen el evangelio a toda criatura. El que quiera creer, el que creyere y fuere bautizado. O sea que hay gente que no va a creer, pero nosotros a veces queremos contender y obligar a las personas. Pero ¿qué dice el apóstol? Le está escribiendo a este
joven porque tiene como 40 años, yo tengo también más o menos 40 años, entonces a este joven, Timoteo, que le escribe y le dice, recuérdales esto, usted es un pastor, Timoteo, enséñele esto a la iglesia, enseñe esto a los que usted está preparando para el ministerio, exhórteles, anímeles delante del Señor a que no contiendan. Sí tenemos que estar preparados para presentar defensa, pero a que no contiendan. ¿Por qué no deberíamos de contender en la palabra? Porque dice que no contiendan sobre palabras. ¿Por qué no? Ahí está la explicación. Lo cual, para nada. ¿Qué significa la palabra nada? Vacío. Nada es nada. Entonces, por lo cual, o estas palabras, lo cual para nada da un aprovechamiento. Sí sirve, escúcheme por favor, sí sirve, pero no en el aprovechamiento para nada. ¿Pero para qué sirve? Entonces, contender de palabra. Ahí dice, ¿sirve para qué? Para perdición de los oyentes. O sea que si sirve contender. ¿En qué sirve? Sirve en que es para perdición de los oyentes. La gente se va tan enojada que a lo último, eso no, o sea, no aprovecha para nada en cuanto a la salvación, no aprovecha nada en cuanto a edificación. ¿Para qué sirve? Pues para que se pierdan los oyentes. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Y después de que hay un aprovechamiento, para nada aprovecha, después de que dice que para nada aprovecha, hay una contraparte, sino que, o sea, que en vez de aprovechar, hace el antónimo, ya no aprovecha. Entonces dice, sino que es para perdición de los oyentes. Ahorita en este tiempo de las TIC, de las tecnologías, la gente forma grupos de WhatsApp, mete las familias y mete gente de otras denominaciones y lo llaman a uno y le dicen pastor. Lo que pasa es que yo tengo un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp está fulano de tal que es de tal denominación, fulano de tal que es de tal denominación y yo quiero que usted, por favor, entre, vamos a hacer una llamada múltiple, una multillamada y que usted les diga tal cosa. La pregunta es la finalidad. ¿Por qué tengo que tocar ese tema y no empezar desde lo más básico, que es la fe, que es el sacrificio de Cristo en el Calvario? Pero no, los cristianos pasan la tribulación. Yo necesito que usted diga si sí o si no. La segunda venida de Cristo es la misma segunda que el rapto, sí o no. En el rapto todo ojo le verá, sí o no. Y queremos es contender. Pero la Biblia dice que ¿para qué aprovecha, qué aprovechamiento tiene el contender? No tiene ningún aprovechamiento. ¿Y para qué sirve? Para destrucción y perdición del oyente. Entonces a algunos hermanos les gusta mucho debatir cómo estamos usando la palabra de verdad, porque Pablo le está diciendo a ese obrero que tiene que ser aprobado, que entonces enseñe bien la palabra, que use bien la palabra de verdad. Puede ser también que alguien use la palabra como la usaban los fariseos. Ah, tan bueno. Para juzgar, para señalar con el dedito. Eso. Puede ser que alguien la use así como los fariseos, los escribas. ¿Para qué? Para juzgar a los demás y decir, vea, yo sí lo hago, usted no. Y el Señor sí le habla a esta clase de personas y les dice que son hipócritas, fariseos hipócritas, porque dice, ustedes diezman el eneldo y la menta, o sea, son fieles en esas, hasta lo más pequeñito, en lo más barato que era la menta y hasta lo más detalladito. Pero se olvidaron de lo más importante. Entonces puede ser que alguien esté usando la palabra de verdad simplemente para poder juzgar a los demás. Decir, ellos no lo hacen.
También se puede comparar con los que usan la palabra de verdad solo para predicarla, porque puede ser que yo esté aquí predicándoles un mensaje y que a la gente diga, y tan bonito el mensaje, pero yo no lo viva. Entonces, esos fariseos, pues podríamos pensar que los fariseos son los que también enseñan la palabra, a veces desde los púlpitos, pero no la viven. Entonces puede ser que alguien la use como los fariseos. ¿Y cómo lo usan los fariseos? La predicaban, la exigían, pero no la vivían. Mateo capítulo número 7, el verso 3, dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y el verso 5 empieza con una frase muy fuerte que dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así es que aquí tenemos que ir organizando estas cargas. ¿Para qué estudiamos la palabra? ¿Será que la estamos aprendiendo para usarla como Satanás? ¿Para tentar a otros? ¿Será que la estamos usando para contienda? ¿O puede ser que alguien la esté usando también como los fariseos? Pero el Señor lo que quiere realmente es que nosotros usemos la palabra de verdad. ¿Para qué? Para obedecerla, para vivirla, para... Eso es quiere con nosotros. Quiere que la obedezcamos, quiere que la practiquemos, quiere que la vivimos. En otras palabras, que nosotros seamos salvos primero y después de que somos salvos, de que somos limpios, porque eso es lo que dice Juan capítulo número 15, el verso 3. Estamos limpios, ¿por qué? Por la palabra de verdad. Pedro dice, hemos sido renacidos por la palabra de verdad. Lo primero que yo tengo que hacer es ser salvo. Eso es lo primero. Vivir la palabra. Más que predicarla, vivir la palabra. Para ahí sí predicárselas a otros. ¿Es importante predicar la palabra? Pues claro que sí, pero es más importante vivirla. Yo no estudiar la palabra porque me toca que predicar, sino que necesito estudiar la palabra porque necesito edificarme. Entonces, el Señor quiere que usemos la palabra de verdad. ¿Cómo? Obedeciéndola. Escríbalo por favor ahí en Facebook, obedeciéndola o en el chat. ¿Qué quiere el Señor? Que nosotros obedezcamos, que practiquemos la palabra. En otra manera es vivir la palabra para que la vivamos. Más que predicarla, es que la vivamos. Lo más importante es que nosotros, acuérdense que el Sermón del Monte le dice y les dice, bueno, ustedes enseñan, pero no viven. Aquí lo importante es vivir más que enseñar. Cuando yo la vivo, el fruto se va a dar por sí solo. Romanos capítulo número 2, el verso 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que hay que vivir en santidad, ¿no vives la santidad? Tú que dices que no debes de codiciar, codicias, ¿tú qué dices? Entonces, la palabra, hermanos, tenemos que aprenderla es para vivirla, no es para chicanear, no, para que la expresión chicanear aquí en Colombia es como para mofarnos, para creernos más. No es para eso, no es para eso, la palabra es para vivirla. Los más beneficiados de escudriñar las escrituras, de estudiar la palabra, de aprender la palabra, somos nosotros mismos. Ahora tenemos muchos medios para acceder a ella. Si de pronto usted no sabe leer, pues pueden buscar audio, la Biblia hablada. Bueno, algunos medios.
algo va a ser, pero buscar la forma de que podamos entender la palabra. El Salmo capítulo número 1, el Salmo capítulo número 1 nos habla de la bienaventuranza que tenemos los seres humanos que meditamos en la palabra de Dios. Lo que quiere decir que trae una bendición, trae un provecho, trae un beneficio. No solamente el estudiar, sino meditar en la palabra, vivir la palabra, volver y repensar la palabra. Salmo capítulo número 1, entonces dice que vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hacemos va a prosperar. Usted aprenda a vivir en la palabra. Yo tengo que aprender a vivir en la palabra. Y la bendición del Señor llegará. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice la palabra, prosperará. Entonces me acordaba lo que dice la palabra también por allá en el libro de Josué. Un libro que lleva el nombre del personaje principal, Josué, quien dirige a Israel en la conquista y en la distribución de la tierra de Canaán entre las 12 tribus de Israel. Imagínense con semejante responsabilidad que tenía Josué. Aparte de eso, necesita llenar los zapatos de Moisés, porque Moisés ha muerto y ahora queda un Josué para que reparta la tierra. Y me parece a mí importante, hermano, porque imagínese uno de pastor que lo manden a reemplazar a un Moisés. No, pues no sería fácil llenar esos zapatos, quedaría bien difícil de llenar esos zapatos, hermanos. Entonces, quedaría muy difícil, pero entonces, ¿qué nos toca aquí hacer a nosotros? La palabra del Señor nos enseña que el Señor le hace una exigencia a Josué y le dice, vea, solamente ponga cuidado de hacer lo que mandó el siervo Moisés, hacer la palabra, y entonces así y solamente así usted va a hacer prosperar el camino. Mire lo que dice Josué capítulo número 1, versos 7 y 8. Solamente esfuérzate. ¿Para qué se tiene que esforzar Josué? La Biblia dice, y sé muy valiente. ¿Para qué? Dice, para cuidar de hacer. El trabajo de Josué es esforzarse para cuidar de hacer. Para que esto pase, lo primero que tiene que hacer Josué es conocer la palabra. Para el cuidar de hacer conforme a toda la ley de Moisés, lo primero que él tiene que hacer es conocer esa ley de Moisés. Y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y le hace aquí una recomendación, no te apartes de ella. El trabajo de Josué era obedecer y eso trae una promesa de bendición. Y le dice, no te vayas a apartar de la palabra. Iglesia, hermano, amigo que está aquí, no nos apartemos de la palabra de Dios. Trae bendición. El esfuerzo de nosotros es obedecer. Si usted se siente débil ante la tentación, dígale, Señor, dame dominio propio. Que yo al pecado le pueda decir que no. Porque el pecado normalmente viene de adentro de nosotros. Nuestro propio deseo, nuestra propia concupiscencia, un deseo intenso de hacer algo. Y entonces está diciendo, ponga mucho cuidado. A lo que usted se tiene que esforzar es a tener dominio propio y no fallarle a la palabra. Y dice, a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. ¿Y eso para qué? La Biblia dice, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Bueno, ¿y para qué tengo que meditar en él siempre? Y dice, para que guardes y hagas.
Hermano, la palabra es para vivirla, no para contender. No es para juzgar, no es para decirle usted no hace y yo sí hago. No, la palabra de Dios es para guardarla y para hacerla. En otras palabras, para vivirlas. Porque aquí dice, para que guardes y hagas. ¿Usted imagina uno de pastor que le digan, tiene que reemplazar al siervo Moisés? Un hombre que con la vara el Señor lo usó y abrió el mar rojo, que tenía que hablarle a una roca para que saliera agua, que hablaba con Dios y caía maná del cielo, llegaron codornices, que el pueblo que él administraba, a medida que iba creciendo, el vestido iba creciendo con ellos, no se desgastaba el calzado. Difícil. Un hombre que en algún momento le tocó que colocarse un trapo en la cabeza, un paño que lo cubriera porque resplandecía. Difícil. Pero es que el Dios que tenía en ese momento Moisés es el Dios que tenemos nosotros hoy. Entonces el Señor le está diciendo, bueno, el único esfuerzo que usted tiene que hacer, Josué, es guardar y hacer. Poner por obra y hacer. Eso es lo que es el esfuerzo conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces, y solo entonces, oiga esto por favor, porque entonces y solo entonces, no antes, no haciendo otras cosas, la Biblia dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aunque la Biblia dice que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas. En el Antiguo Testamento todo te saldrá bien si cumple la palabra. Aquí dice todo, aún el problema, aún la dificultad. Por eso, hermano, usted de pronto puede estar pasando una dificultad grande. Hermano, aquí lo importante es que usted sea un hacedor de la palabra de Dios. Si usted es un hacedor, hermano, tranquilo. Suéltese. Yo no sé, la gente dice, ¿usted por qué es tan tranquilo? No es que yo sea tan tranquilo que... No, hay momentos donde uno se intenta, pero yo me voy a la palabra y la palabra me da aliento y me doy cuenta que Cristo es mi día de reposo, que Cristo es mi descanso, que Él me dice que si estoy atribulado y cansado, venga Él, que Él me va a hacer descansar. ¿De qué sirve entonces la confianza en Dios? Cuando yo tengo un problema, vengo, se lo cuento y sigo con el problema. ¿Para qué así? Así no funciona, hermano. Yo vengo y ese problema, esa carga, se la suelto a Cristo. Hermano, si está sufriendo por algo, cumpla esta palabra, viva la palabra y descanse en el Señor. Lo que usted quiera hacer conmigo está bien hecho. Lo que sea que Dios quiera hacer, lo que sea. Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y si el Señor quiere mandar otra pandemia, irnos nosotros en esa pandemia, ¿cuál es el problema? Si estamos viviendo en la palabra. Aún la muerte para nosotros es una ganancia. Mejor dicho, si morimos en Cristo, estamos ganados, porque la Biblia dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y vemos la muerte como algo tan terrible, y puede ser que alguien esté en la UCI y usted es un creyente y tiene su familiar en la UCI, y eso es normal, que nos duela nuestra familia, nosotros no queremos que se vaya, pero también es cierto, hermano, que no nos vamos a desesperar, estamos esperando en Dios. Usted viva la palabra y descanse en el Señor. Pídale a Él que le enseñe o que nos enseñe, hermano, a tomar buenas decisiones que vayan alineadas, que vayan de acuerdo a la palabra. A mí me gusta mucho, hermano, esto de vivir la palabra. Escuchaba del pastor Jairo Marín que él decía, Julián, no estudie la palabra para predicarla, sino para vivirla. Ese es el problema de los predicadores de hoy en día, decía él, que estudian la palabra para predicarla, pero uno no debe estudiar la palabra para predicarla, sino para vivirla, para saborearla, porque es que el evangelio es una bendición muy grande que nosotros tenemos. Y entonces dice, que le dice el Señor a Josué, dice, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en ella está escrita, porque entonces, y solo entonces, no antes, no, porque entonces, y solo entonces, sí y solo sí,
entonces, y solamente en ese momento, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya incluyó todo: enfermedad, angustia, persecución, lo que sea. Nosotros vea, con Dios nosotros somos mayoría. Usted dice, es que todos me dejaron. Si usted está con Dios, usted tiene mayoría. Usted sí se acuerda de la batalla que salió Gedeón, salió a la guerra contra Madián y contra otros 5 reyes más. Y dice la palabra que eran 135,000 soldados contra 300. Salieron 30,000 a la batalla. Del ejército de Israel salieron 30,000 a la batalla, pero dice la palabra del Señor que el Señor le dijo, no, Gedeón, toda esa gente no va a ir a la batalla. Dígales que los que se quieran devolverse, que se devuelvan. Y en esa primera fila se devolvieron, creo que como 20,000, quedaron 10,000 y el Señor dijo, todavía son muchos, colóquelos a beber agua. Y le dijo, toda esta gente no va a ir. Y entonces de ahí le hizo despachar 9,700 personas más. Y quedó Gedeón con un ejército de 300 personas contra 135,000 soldados, expertos en la guerra. Pero Gedeón no estaba solo, Gedeón estaba con Dios. Y Gedeón tenía susto, tenía una dificultad grande, pero Gedeón con Dios era mayoría, ya estaba ganado. No importa si el otro ejército hubiera sido 1,000,000 o 2 o 3 millones de personas. El que está con Dios tiene la ventaja. Entonces por eso tenemos que guardar la palabra. Hermano, no importa si te sientes solo, si estás con Dios, estás ganado, ganaste, eres un ganador, eres un vencedor. ¿Por qué? Porque estás con Dios, porque estás con Cristo, porque Cristo y yo somos mayoría. El que está con Cristo es mayoría. Entonces, quieres que a la gente que le gusta emprender, porque aquí no se enseña eso, a la gente que le gusta emprender, quiere que las cosas le salgan bien, hágalo bajo la voluntad de Dios. Vaya hacia la palabra, guarde la palabra, haga la palabra, apréndase la palabra no para juzgar a los demás, no, para vivirla, para ser de ejemplo, para que la gente diga, este hombre y esa mujer son diferentes. La Biblia dice que nosotros tenemos que desearla. Allá en Primera de Pedro, el capítulo número 2, el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué necesitamos esta palabra? Dice, porque por ella crecemos para salvación. En los que hemos hecho los cursos psicoprofilácticos, que son los cursos que dan para cuando van a ser un niño, sabemos que la leche materna, la primera leche que le sale a la mamá se llama el calostro, y ahí vienen una cantidad de vitaminas y defensas para el niño. A pesar de que en ese entonces la ciencia no se conocía eso, pero el Espíritu Santo inspira a Pedro y dice, deseen como niños, como con ese desespero, como niños recién nacidos. ¿Por qué llora un niño? O está sucio, o tiene un cólico, o quiere de pronto que lo alimenten. Y dice, deseen como niños la leche espiritual. ¿Pero cuál leche espiritual? La que no es adulterada. Para que por ella, por esa leche espiritual, por esa palabra, crezcamos para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así que como para el niño es necesario ese crecimiento por medio de esa leche, para nosotros es necesario el crecimiento por la palabra de Dios. La Biblia dice, estamos limpios por la palabra. Hermano, esta palabra nos edifica, esta palabra nos instruye, esta palabra nos guía al camino. Esta palabra nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice por ahí en el Salmo 119:9. Dice, con guardar tu palabra, con guardarla, atesorarla en el corazón, hermano. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y entonces dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Y dice, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar.
Esta palabra nos redarguye para nosotros no pecar cuando queremos hacer algo malo. Esta palabra, hermano, esta palabra, más que para predicarla, más que para juzgar a otros, más que para entrar en contienda, hermano, más que todo eso, lo más importante es vivir la palabra. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. De verdad que es una bendición. Gracias, hermano Jairo, por la oportunidad. Y vamos a orar. Y que usemos bien la palabra. Que usemos bien la palabra. Eso es lo más importante. Que podamos usar bien la palabra, como Pablo le escribió a Timoteo. Preséntate como un obrero aprobado. Y dice, y que usas bien la palabra de verdad. ¿Cómo uso la palabra? ¿Con qué finalidad estoy escudriñando la escritura? ¿Para ser como Satanás? Uy, no, es que sabes mucho. ¡Wow! O para ser como un fariseo, como un hipócrita, para señalar a los demás. O para contener. O estoy usando la palabra de verdad realmente para vivirla, para vivirla. Vamos a orar, hermanos, en esta hora en el nombre de Jesús y vamos a darle las gracias al Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta hora porque tú has sido muy bueno, Señor, porque realmente necesitamos enfocarnos, ubicarnos. Necesitamos, Dios mío, tu palabra, vivir tu palabra, más que predicarla, más que saberla, necesitamos es vivirla, que para nosotros sea de provecho, y cuando sea de provecho para mí, la puedo regar por muchas partes porque voy a dar fruto, y ese fruto normalmente trae semilla, y esa semilla normalmente en buena tierra germina. Entonces, Dios mío, necesitamos es vivirla. Más que predicarme en un altar a predicar, más que pararme en un altar a predicar tu palabra, necesito vivir tu palabra, Señor. Que yo sea un cristiano de verdad, no de apariencias, no un hipócrita, no que le digo a la gente que haga algo y yo no lo hago. No, necesito primero yo vivir la palabra, Señor. Ayúdenos, Señor. Necesitamos vivir tu palabra, Señor. En tu nombre santo te lo pedimos, Dios. Amén.